Esta historia es la que me ha traído a esta habitación acolchada. Esta es la historia de cómo un inocente juego hizo que mi vida se volviera añicos lenta y dolorosamente, y con lo poco que me queda de cordura he decidido contarles mi historia. Ni mi familia ni yo teníamos mucho dinero, mi pequeña hermanita y yo éramos unos niños que solo buscaban algo para divertirse, pues mi padre no tenía piernas, eso le impedía trabajar, eso les impedía darnos algo de comer a mi hermanita y a mí. Nuestra madre estaba muerta, fue asesinada brutalmente, enfrente de mis ojos cuando yo era un pequeño niño. Jamás podré quitarme esa imagen de mi cabeza, incluso pensé algunas veces en quitarme la vida, pero ¿cómo dejar a esa pobre niñita sola? No podría evitarlo, eso atormentaría mi alma bañada en las flamas del Averno. En fin, un día escarbábamos un poco por la basura por algo de comer, cuando de repente mi hermanita encontró una caja bastante colorida en un montículo de basura. Esa caja, recuerdo, me dijo que le gustaba mucho por lo colorida. Recuerdo que era un juego de mesa de nombre, Vengan a jugar. Abrimos la caja y se cayó una nota, no le dimos importancia. Ella solo repetía con ganas, quiero jugar. Volvimos a nuestro hogar maltrecho por la lluvia y solo nos disponimos a jugarlo. Básicamente yo solo quería complacer a esa pobre criatura de Dios, que me miraba con una sonrisa que expresaba lo feliz que era. El juego solo contenía 2 piezas, y un tablero con múltiples casillas y con casillas que alumbraban. No sabíamos mucho de tecnología, solo supusimos que era una de esas innovaciones. En el centro había una esfera de cristal que también alumbraba, era un ojo rojo oscuro de mirada cortante, el ojo seguía todos mis movimientos. Yo empecé a temer un poco, pero a mi hermanita le encantaba. En fin, el juego no traía instructivo, así que solo lo jugamos como si fuera un parqués. Yo solo tomé los 3 dados, y los arrojé. Al principio solo me desplacé a una casilla común, nada fuera de lo normal. Era el turno de mi hermana, cayó en una casilla alumbrada. El ojo desapareció por unos momentos, luego reapareció, pero este era más brillante. En ese instante mi hermana empezó a quejarse de dolor de estómago. Pero supuse que era hambre porque no teníamos nada que comer, pero como ella se encontraba bastante emocionada no quiso parar de jugar ni por un instante. Era mi turno, lancé los dados y esta vez la ficha se movió sola, me asusté un poco más, ya en ese momento se me dificultaba tragar la saliva. Era el turno de ella, la ficha también se movió sola. Y cayó en una casilla de las que se iluminaban de nuevo. El ojo volvió a iluminarse y ella empezó a sangrar por la nariz. La limpié y continuamos. En ese momento, por alguna razón, no quería parar de jugar. Era mi turno, y cuando agarré los dados sentí que mi mano se quemaba, los solté y efectivamente mi mano se veía maltrecha por las quemaduras. La ficha se movió a una casilla diferente a la del número, al parecer en esa ocasión no pasó nada, solo solté una lágrima, y reí burlonamente. Mi hermana me preguntó qué era esa cosa roja que brotaba de mis ojos. Era sangre. No me importó en lo absoluto, solo me sentía atraído por el macabro juego. Mi hermana dejó el entusiasmo, pero igual procedió el juego, lanzó los dados e igualmente la ficha desobedeció, el tablero brilló con una luz tétrica y de repente todas las casillas se tornaron brillantes. Ya casi llegábamos al final, mi hermanita me agarró del brazo. Lancé los dados y esta vez, sentí que estaba fuera de la habitación, solo veía una escena repetidamente. La escena de cuando mataron a mi madre. Quise gritar. No pude. Quise llorar. No pude. En ese caso solo reí como maníaco, como si lo estuviese disfrutando. Ese ya no era yo. Solo solté una risa como maníaco que resonó en toda la calle. Mi hermanita me miraba asustada y se alejó de mí lentamente. Me dijo que ya no quería jugar más. Reaccioné fuertemente, y le grité de forma inimaginable, empezó a llorar y la golpeé, obligándola a jugar. No tuvo más opción que ceder a mis exigencias. Lanzó los dados, y hubo un minuto de silencio absoluto. De repente solo pude oír que gritaba y se lamentaba, se quejaba terriblemente, no sé de qué. Solo se quejaba, parecía que estaba observando algo terrible, en ese momento no supe qué era, solo se quejaba, me decía. Detente. Como si estuviese haciendo algo, yo solo observaba. Continuó de esta forma un rato, pero llegó un momento en el que sentí que tenía algo en mis manos. Era un bate de béisbol de metal. Me sentía agitado, de repente vi a mi hermana tirada en el piso, en un charco de sangre que era creciente con el tiempo. En ese momento me di cuenta que aquella sensación no pudo haber sido un juego de mi mente. Yo maté a mi hermana.
Pero para llegar faltaban 18 casillas, así que hice mi último lanzamiento. Parecía que los dados cobraron vida, y giraron a voluntad de ellos mismos. Solo recuerdo que las caras de los dados eran 6, 6 y finalmente 6. Al día siguiente, con los nervios destrozados, caminé de vuelta al basurero donde encontramos el juego. Y leí la nota que había caído. Estaba escrita con sangre. Después de leerla me dije a mí mismo: si hubiese leído esto antes de todo lo ocurrido, quizá no hubiese pasado, pero todo este momento supe que el demonio estaba dentro de mí, solo era cuestión de alimentarlo. Regresé a casa y me quedé en el rincón susurrando, arropado con una simple manta con agujeros. Un tipo me tomó del brazo, y me subieron en un camión. Tan solo sé que todas las mañanas, llega comida por un cajón en esta habitación acolchada. Es difícil comer con esta camisa que cubre mis brazos.